Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos por medio de este video. El día de hoy no pudimos tener clase, pero vamos a continuar con nuestro tema programado para este día y como tiene relación con lo que hemos venido practicando, yo considero que ustedes van a poder realizarlo y si tienen alguna duda, pues nos vemos en clase el día de mañana. Nuestro tema hoy es funciones estadísticas y vamos a ver en qué consisten. ¿Cuáles son esas funciones estadísticas? Vamos a ver solamente tres que son las principales. Las funciones estadísticas son aquellas que nos permiten realizar un análisis estadístico de los datos. Quiere decir que lo aplicamos cuando queremos analizar, puede ser las ventas, puede ser las ganancias, o puede ser que las utilicemos, por ejemplo, para realizar posteriormente unas gráficas que nos permitan analizar esos datos y poder tomar ya alguna decisión, ¿verdad? Dependiendo del resultado. Sirve mucho en la vida laboral porque a las empresas, a los gerentes les permite ver el crecimiento de sus empresas, sus ventas y a través de estas funciones podemos ya nosotros pues saber bien cómo es que vamos. Y con esos datos también se pueden realizar gráficas, como les decía, que nos van a ayudar a interpretar de una mejor manera estos resultados. Las funciones que usaremos el día de hoy son solamente tres, como les había comentado, y son contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí. Las funciones contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí se parecen mucho a las que vimos anteriormente, ¿verdad? En las funciones básicas de número, que era contar, promedio y suma, solo que estas tienen una pequeña variante, ¿verdad? Y es que deben cumplir con una condición específica que nosotros le vamos a indicar al redactar, ¿verdad? La estructura de la función. Por ejemplo, la función contar puntos sí cuenta con em, las opciones para la cantidad de valores que cumplen con cierta condición. Quiere decir que no solamente va a contar parejo, ¿verdad? Teníamos antes una lista de 10 valores, 200, 500, 600 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 10 valores y nos decía cuántas cantidades eran y el resultado era 10. Aquí no los va a contar todos, sino que va a contar solamente los que cumplan con la condición que le estamos diciendo. Por ejemplo, si yo tuviera nombres de personas y yo solamente quiero que me cuente cuántas personas que se llamen Ana se encuentran en esa tabla, pues yo le doy esa condición, ¿verdad? Le digo que solo cuente las que se llamen Ana y me va a arrojar el resultado. Si yo tengo 12 nombres, pero solamente 4 se llaman Ana, el resultado va a ser 4. Y así también tenemos la función sumar puntos sí. Esta función, pues al igual que la función de suma, suma los valores de un rango, pero aquí de igual forma, ¿verdad? Solamente los que cumplen con las condiciones especificadas dentro de la función. Yo le estoy diciendo que me sume el total de ventas de los vendedores que se llamen solamente Pedro. Si yo tengo ventas y tengo vendedores que se llaman Luis, Juan, María, Pepito y tengo Pedro, solamente va a contar aquellas ventas que sean de la persona que se llama Pedro. Además, la función de promedio puntos sí también se parece mucho a la que vimos al inicio. Esta obtiene también el promedio, ¿verdad? Habíamos dicho que el promedio es ese valor que se encuentra por la mitad. Si tenemos 10 valores, ¿verdad? Tenemos 50, 100, 0, 15, 20, 30. Va a sumar todos esos valores y los va a dividir dentro de la cantidad de valores que hay para saber cuál es el valor promedio. Entonces, este promedio punto sí, de igual forma calcula el promedio de ciertos valores que cumplan con el criterio, con la condición que nosotros estamos especificando. Esta condición la debemos especificar al redactar la función para que ya pueda darnos el resultado correcto. Si nosotros agregamos un punto de más, un símbolo de más, un paréntesis de más, o no le colocamos promedio punto sí o no le colocamos bien el criterio, puede pasar dos cosas. Una, que nos salga error, valores y algunos símbolos ahí. Y dos, que nos aparezca un valor totalmente distinto, ¿verdad? Aunque nosotros sepamos que la suma de 100 más 100 es 200, si nosotros agregamos un símbolo de más, nos va a dar otro resultado que no es, y ahí pues nos va a afectar y nos va a cambiar toda la función. Ahora vamos a ver cómo poner en práctica estas funciones ya en un ejercicio en Excel. Este ejercicio yo se los voy a compartir porque vamos a entregar una tarea la siguiente semana de este tema y ahí donde ustedes pueden ingresar a ver la tarea y adjuntar su archivo, ahí van a encontrar este mismo archivo en blanco para que ustedes puedan hacer todos sus cálculos.
Y si alguien no pudiera descargar el archivo, vamos a tener que escribirlo manualmente, ¿verdad? Y como siempre les pido, por favor, enviemos el archivo de Excel o enviemos una captura donde también pueda ver yo que sí hicimos la función para colocar el punteo completo. Yo sé que tal vez no tenemos todos la oportunidad de trabajar en computadora, pero sí les pediría que buscáramos el medio. Como hemos explicado clases anteriores, se puede trabajar en el celular, se puede trabajar en la tablet para que podamos entregar las tareas. Aquí tengo mi ejercicio de Excel con los valores que yo les voy a dar y estos vamos a hacer unas tablitas donde vayamos anotando los resultados, ¿verdad? Estos son los 3 ejercicios que vamos a hacer. La función contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí. Vamos a hacer 2 ejercicios. Y estos son los valores que vamos a utilizar para hacer el ejercicio. Por favor, utilicemos los mismos valores que estamos viendo en la pantalla para que comprobemos si nos dio el resultado correcto. Y en otras ocasiones, pues hemos tenido la libertad de cambiar valores, esta vez no. Lo primero que voy a empezar haciendo es darle un formato a mis datos para que se vea un poquito mejor, que no se nos confunda tanto número. Y lo primero que voy a hacer es el título. Voy a seleccionar todas las celdas hasta donde termina mis datos y voy a usar la opción de combinar y centrar para que se vuelva una sola celda y mi título quede al centro. Aquí yo puedo darle negrita, puedo cambiarle tamaño para que se entienda que ese es el título. Además, estos también son títulos, los voy a poner en negrita. Estos también, ¿verdad? Que son los de las funciones. Si yo quiero seleccionar varias cosas a la vez, puedo dejar presionar la tecla control de mi teclado para seleccionarlos todos, ¿verdad? Y ahí yo puedo darle negrita. Incluso aquí, ¿verdad? Puedo combinar también esos dos porque abarca estas dos columnas. Igual aquí combino y aquí también combino. Además, vamos a ponerle bordes a estos datos para que se vea como una tabla. Eso lo encontramos en el grupo fuente y le damos la opción de todos los bordes. Además de eso, al grupo alineación vamos a seleccionar centrar para que nuestros datos estén en el centro y se vea un poco mejor. Y aquí también vamos a darle todos los bordes porque ahí nos va a aparecer la información, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? Porque son tablas, podemos hacerlo así para que se vea un poco mejor, más ordenado y no se nos confunda ningún valor. Asimismo, vemos que estos son títulos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a combinar las celdas también aquí, ¿verdad? Donde dice total de ventas, número de ventas y promedio de ventas. Vamos a combinarlas para volver estas dos celdas una sola. Selecciono ambas celdas y me voy a la opción combinar y centrar. Ya ustedes si gustan pueden darle otro tipo de letra, otro color, pueden ponerle color a los bordes, pueden ponerle eh, relleno al texto, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí ya pueden editar ustedes como ustedes prefieran. Ahora vamos a ver cómo funciona esta función de contar puntos sí. El primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a calcular el total de ventas por zona. Vamos a contar cuántas ventas se hicieron, ¿verdad? Número de ventas, digamos, por zona no quiere decir la suma, ¿verdad? La suma es muy diferente. Vamos a ver cuántas de sur hay, cuántas de norte hay, cuántas de este y cuántas de oeste. Entonces quiere decir que todo lo que sea sur lo va a contar. ¿Cuántos sur hay, por ejemplo? O norte, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 ventas que se hicieron en la zona norte. Vamos a ver si con la función nos da el mismo resultado. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Cuando vamos a iniciar a escribir una función, siempre lleva el signo igual, que nunca se nos olvide. Después, recordemos que lleva el nombre de la función. Entonces, la función se llama contar puntos sí. No importa si lo escriben en mayúscula o en minúscula, esta vez yo lo voy a escribir en minúscula. Y es contar puntos sí. Cabal me aparece aquí. ¿Puedo yo darle doble clic o puedo solamente empezar con mi paréntesis, ¿verdad? No cambia ninguna situación. Cuando yo le doy contar puntos sí, aquí mismo me indica qué es lo que yo tengo que colocar dentro de mi función. El rango sería todas las zonas, ¿verdad? Sin contar el título. Entonces yo voy a seleccionar todas mis zonas. Después, recuerden que cuando separábamos cada uno de los argumentos, podía llevar o una coma
o un punto y coma, dependiendo su computadora. Cuando yo trabajo a veces en el colegio, ustedes ven que yo coloco solamente la coma. En este caso yo necesito colocar punto y coma. Que no se nos olvide eso. Y después le voy a decir el criterio. El criterio es esa condición que yo necesito que se cumpla. Le estoy diciendo que me cuente en estos valores que son desde la A5 hasta la A19, ¿cuáles son zona norte? Por eso voy a darle la referencia de mi celda. No voy a escribir norte ni N, sino que le voy a dar la referencia porque yo ya escribí aquí todas las zonas. Y cierro mi paréntesis. Cuando presiono Enter me sale el número 7. Y si recordamos, cuando contamos de forma manual, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, nos dimos cuenta que en la zona norte efectivamente son 7 ventas las que se realizaron. Ahora vamos a ver cuántas ventas hay en la zona sur. Escribo el signo igual, escribo contar puntos sí y abro mi paréntesis. Voy otra vez a decirle el rango donde están todas las zonas. Zonas norte, sur, este, oeste. Selecciono todas y selecciono punto y coma o coma según sea en su computadora o su celular. Y después le voy a decir cuál es la condición que se tiene que cumplir. Y en este caso mi condición a cumplir es la zona sur. Es la que está en la casilla E7. Cuando yo ya le fui a decir la referencia, yo cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí también me dice, ¿verdad? Que de la zona sur son solamente 3. Veamos, 1, 2 y 3. Efectivamente. Ahora vamos a ir a la zona este. Escribimos igual, escribimos contar puntos sí. En este caso ahora lo voy a escribir en mayúscula para que vean que da exactamente lo mismo. Contar puntos sí, abro paréntesis y selecciono el rango de datos, es decir, todas las zonas. Después punto y coma para separar mi argumento y le voy a decir que tiene que ser todas las que sean zona este, según mi referencia de celda. Cierro paréntesis y presiono Enter y aquí me dice que son solamente 3. Vamos a ver si es cierto. 1, 2 y 3. Efectivamente. Ahora vamos a hacer la última y escribo igual y escribo la palabra contar puntos sí. Abro mi paréntesis y selecciono todos mis rangos. Presiono punto y coma o coma y le voy a decir que me va a contar todas las que sean oeste. Solamente esas. No va a incluir ahí ni norte, ni sur, ni este. Solo las que sean oeste. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y me dice que son solamente 2. Veamos. 1 y 2. Excelente. Entonces quiere decir que la función sí se realizó de forma correcta. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que nos cuente las ventas que hizo cada vendedor. Repito, no estamos contando las cantidades, los montos, sino Ana cuántas veces vendió. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una, ¿dónde está Ana? 2, 3, 4, 5. Entonces veamos, pues utilizamos aquí la misma función de contar puntos sí, solo que aquí nuestra condición pues ya va a variar un poquito, ¿verdad? Y le vamos a decir igual, contar puntos sí, abro mi paréntesis y voy a decirle qué rango de celdas es la que yo voy a contar. En este caso ya no voy a contar las zonas, porque aquí lo que yo necesito es los vendedores. Entonces ya no me voy a ir a la columna A, sino a la columna B. Selecciono todos los vendedores que están en mi columna B, presiono punto y coma y aquí le digo otra vez la condición que se tiene que cumplir. En este caso mi condición es Ana, ¿verdad? Es la celda que tengo al lado. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Y aquí me dice que Ana hizo 5 ventas. Veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente, el resultado está correcto. Ahora vamos a practicar con los otros 3 vendedores. Escribo el signo igual. Escribo la palabra contar puntos sí y abro paréntesis. Voy a seleccionar. Recuerden, el título que estamos viendo en cada una de los cuadritos de las tablas me dice cuál es el rango que yo voy a seleccionar. Arriba me decía zona, ventas por zona. Por eso seleccioné los datos de la columna A. Aquí me está diciendo vendedor. Entonces tengo que seleccionar los datos de mi columna B. Entonces voy a seleccionar todos mis vendedores de la columna B. Separo mi argumento y voy a decirle qué condición tiene que cumplir, que en este caso sería Juan, que es la celda que tengo a la par.
Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Y aquí me dice que Juan hizo 4 ventas. Y efectivamente, si contamos los vendedores, Juan está 4 veces. Ahora veamos cuántas ventas hizo Pedro. Escribimos contar puntos sí y abrimos paréntesis. Volvemos a seleccionar todos los vendedores. Presionamos punto y coma y le vamos a decir qué condición tiene que cumplir. La condición ahora es Pedro. Veamos cuántas ventas hizo Pedro. Pedro aparece solamente 3 veces. Podemos ver aquí, ¿verdad? Pedro, Pedro y Pedro. Entonces, efectivamente, son 3 ventas las que él realizó. Y vamos a ir con nuestra última vendedora, Iris. Y escribo otra vez el nombre de la función, contar puntos sí. Y abro mi paréntesis, ¿verdad? Selecciono todos mis vendedores, punto y coma, y le voy a dar la condición, que es la que tengo a la par. ¿Qué vendedor es el que va a buscar? Cierro mi paréntesis y me dice que Iris también hizo 3 ventas. Veamos, aquí tiene 1, 2 y 3. Y el resultado es correcto. Entonces aquí vemos que Ana hizo 5, Juan hizo 4, Pedro e Iris hicieron solamente 3 ventas. Eso es para contar la cantidad de veces, por así decirlo, que nos aparece esta condición en la tabla. Aparte es cuando vamos a sumar el total de ventas que hicieron, o sea, la cantidad. Estos montos, yo podría venir y darles formato de número, que se hace aquí, ¿verdad? Seleccionando las fichas que vemos aquí, ese billete con esas fichas. Por el momento lo voy a dejar así. Si ustedes gustan, pueden agregarle ese formato también. Entonces aquí la condición cambia porque aquí ya no solo cuento cuántas veces me aparecen, sino que sumo sus ventas, ¿verdad? Sus montos vendidos. Veamos cómo funciona. Escribo el signo igual y escribo la palabra sumar puntos sí y abro mi paréntesis. Ahí en sumar puntos sí, lo primero que voy a hacer es voy a sumar cuántas veces aparecen las zonas. O sea, ahí sí tengo que ir a seleccionar mi columna A, todas las zonas y presiono punto y coma. El criterio, ¿cuál es mi criterio? Pues es cuánta cantidad, ¿verdad? De dinero se recaudó por cada zona. Entonces aquí ya la función es más larga. Yo le digo aquí que la zona norte es la que yo estoy comparando y luego el rango que tiene que sumar. El rango que tiene que sumar son los montos. Entonces voy a seleccionar todos los montos. ¿Qué le estoy diciendo a esa función ahí? Ahí a esa función yo le estoy diciendo, la voy a volver a escribir, que quiero que dentro de este grupo que está por acá, me sume solo las que sean norte, todos los montos del norte. Entonces, escribo igual la palabra sumar puntos sí y abro mi paréntesis. Leamos bien que la palabra no es suma, sino sumar. Sumar puntos sí. Yo voy a darle el rango de donde encuentran todas las zonas de las que debe pues, seleccionar. Punto y coma o coma. Le doy cuál es la condición que se tiene que cumplir y es que solo va a sumar los montos de la zona norte y luego le voy a decir dónde están todas esas cantidades que tiene que sumar. Presiono otra vez punto y coma y selecciono todos los montos vendidos. Cuando cierro mi paréntesis, me da el total de ventas que hay en la zona norte. Eran 7 zonas norte, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si sumamos cada una de esas 7 cantidades, nos va a dar este total y así es como nos damos cuenta que efectivamente la función se realizó bien y que nos da el resultado de la suma solamente de la zona norte. Veamos ahora cómo sería esta función en la zona sur. Vamos a hacer el proceso nuevamente y escribo el signo igual y escribo el nombre de la función que es sumar puntos sí. Abro paréntesis y le voy a decir cuáles son las zonas que yo estoy evaluando, ¿verdad? Mi total de zonas de donde tiene que descartar. Selecciono toda la columna A donde tengo valores que serían mis zonas. Selecciono punto y coma o coma dependiendo de su dispositivo. Perdonen que lo repita mucho, pero pues eso sí es bien importante que veamos, ¿verdad? Puede ser que nos dé error
porque estamos aplicando punto y coma cuando en realidad nuestra computadora lee solamente el signo coma. Entonces pongamos mucha atención de lo que nos aparece acá. Punto y coma, después le voy a decir qué condición debe cumplir. Si nos damos cuenta aquí la misma función nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El rango es de donde va a descartar, donde están todas las zonas y va a ir descartando. Luego va la condición, qué es lo que tiene que descartar o qué es lo que tiene que seleccionar nada más, que es la zona sur. Y después presiono punto y coma nuevamente y ya le digo cuáles son los valores que tiene que sumar. Selecciono aquí todos mis montos. Todo lo que tiene que sumar, ay, perdón, aquí. Y ya cierro mi paréntesis. Y ahí lo que hizo fue solamente seleccionar la zona sur y sumarla. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí está la otra. Lo que hizo fue sumar esas tres cantidades y es el resultado que encontramos aquí. Ahora veamos en la zona este. Signo igual, la palabra sumar punto sí y abrimos paréntesis. Volvemos a seleccionar, ¿verdad? Todas las zonas que es de donde va a descartar, donde va a buscar. Después le tenemos que decir qué condición tiene que cumplir. Lo que va a hacer es buscar solamente los que tengan la letra E de este y posteriormente en qué columna o qué datos son los que tendría que sumar, ¿verdad? Que son los montos. Cierro paréntesis, presiono Enter y aquí me sumó todas las cantidades, todos los montos de la zona este. Habíamos visto que eran solamente 3, sumo 500 más 300 y por eso es que nuestro resultado aquí es 1479. Veamos con la zona oeste. Escribo igual, sumar puntos sí y abro mi paréntesis. Voy a seleccionar todas las zonas que tengo disponibles. Luego le digo qué condición debe cumplir. Después ya le digo cuáles son las cantidades que tiene que sumar, ¿verdad? Y ahí Excel es capaz de leer todas las que sean la O de oeste y va a relacionar con la siguiente columna y va a sumar solamente esos valores, ¿verdad? Cierro mi paréntesis y presiono Enter y en oeste también. Solamente hay dos zonas y aquí me sumo 400 más 600 que me da 1073. Y aquí tendríamos el primer ejercicio de la función sumar puntos sí. Ahora, si lo que queremos no es calcular el total de ventas por zona, sino cuál fue el monto total de ventas que hizo Ana, que hizo Pedro, que hizo Iris, que hizo Juan, vamos a hacer el procedimiento muy parecido. Escribo el signo igual y escribo la palabra sumar puntos sí. Y aquí ya voy a abrir mi paréntesis. Lo que tengo que seleccionar ahí son mis vendedores. Recuerden, aquí ya nos está diciendo que arriba dice zona, por eso nuestro primer rango fue la zona. Aquí dice vendedor, entonces nuestro primer rango sería todos los vendedores, empezando a contar desde el primer vendedor, no los títulos, no donde dice vendedor, sino los nombres. Selecciono todos los nombres, presiono punto y coma y le voy a decir qué condición es. La primera condición es que los vendedores se llamen Ana. Después, ya le voy a decir cuáles son las cantidades que han vendido todos para que solamente seleccione las cantidades que hizo Ana y las sume. Entonces, voy a seleccionar todos los montos. Cierro paréntesis, presiono Enter y aquí me dice que Ana vendió 2,731 quetzales, ¿verdad? Esos podrían ser quetzales, que son el total de ventas que hizo Ana en las 5 zonas. Veamos con el siguiente nombre. Escribimos igual y escribimos la palabra sumar puntos sí, abrimos paréntesis y le vamos a decir los vendedores. Por favor, pongamos atención, ¿verdad? Arriba dice zonas, por eso seleccionamos las zonas. Abajo dice vendedor. Entonces vamos a seleccionar todos los vendedores. Presionamos punto y coma y le vamos a decir cuál es la condición. La condición es solo los vendedores que sean Juan, igual a la celda H13. Pues presiono punto y coma nuevamente y ya voy a buscar todas las cantidades de las que tiene que jalar, solamente las de Juan. Y cierro mi paréntesis. Al presionar Enter ya me sale la cantidad total en dinero que vendió Juan, sumando los montos que tengan todos los que aparezcan como Juan en esta tablita. Veamos aquí con Pedro. Escribimos igual, sumar puntos sí y abrimos paréntesis. Seleccionamos a todos los vendedores, punto y coma, la condición, punto y coma,
y todas las cantidades de las que tiene que seleccionar y sumar solamente las que digan Pedro. Al presionar Enter, aquí nos sale, ¿verdad? La cantidad que está vendiendo Pedro. Y por último, vamos a saber el monto total de ventas que hizo Iris y escribimos sumar puntos sí, abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar a todos los vendedores, punto y coma, seleccionamos la condición, que en este caso es Iris, punto y coma, y todos los montos, es decir, todas las cantidades de dinero que ella vendió. Y al presionar Enter, ya nos sale aquí, ¿verdad? La cantidad de ventas que hizo cada uno. Y aquí sí sumó los montos. Aquí no, ¿verdad? Aquí solamente contaba cuántas veces aparecía Ana o Juan o Pedro en la tabla. Aquí ya cuenta los montos, ¿verdad? Ya suma los montos de cada uno para darnos un total de ventas que hizo cada vendedor. Y ahora, la función de promedio punto sí se parece bastante y aquí pues no nos va a calcular el total de los montos, sino el promedio de las ventas. ¿Cuál fue el valor promedio que hizo ella en sus 5 ventas, verdad? O él en sus 3 ventas, en sus 2 ventas, dependiendo. Y vamos a empezar escribiendo la función como siempre con el signo igual y la palabra promedio punto sí, que es el nombre de la función. Y entonces ahí ya seleccionamos nuestro primer rango. Como nos está diciendo el promedio de ventas por zona, vuelvo a repetir, el rango que vamos a utilizar son las zonas. Ese es nuestro primer rango, todas las zonas que aparecen ahí. Después punto y coma y después nos dice qué criterio es el que tienen que seguir, qué criterio es el que se va a cumplir. Entonces yo le voy a decir aquí que mi promedio de ventas por zona va a ser igual a esta condición que yo tengo por acá. Punto y coma. Y después tengo que ir a seleccionar mi casilla de montos, que son las cantidades vendidas por cada zona, ¿verdad? Para que sume todos los montos de la zona norte y luego me haga un promedio del total que se vendió en la zona norte, en ese mes o en ese año. Cierro paréntesis y ahí me aparece un promedio. Miren, y me sale con puntos decimales. Si nos sale con muchos puntos decimales, tenemos una opción de este lado, aquí, que si seleccionamos esa opción podemos quitarle decimales y dejar solamente 2 decimales, ¿verdad? Presionamos, 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 hasta que nos queden solamente 2 decimales. Pero si ustedes quieren, pueden dejar con todos los decimales que les aparezcan. Ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio de la zona sur y escribimos igual y la palabra promedio punto sí y le decimos qué rango, ¿verdad? De nuevo, como estamos viendo aquí el promedio por zonas, pues nuestro rango serían las zonas. Ahí está. Presionamos punto y coma y le decimos cuál es la condición que se tiene que cumplir. La condición que se tiene que cumplir es la zona sur. Después presiono punto y coma y le digo el rango promedio, o sea, del que va a calcular, ¿verdad? Que ya aquí sí serían mis cantidades vendidas, mi monto, mi dinero. Selecciono todo el monto, cierro paréntesis y al presionar Enter me sale igual, ¿verdad? El promedio, que es 511.333333. Si no me gusta con tantos decimales, aquí donde vemos esta flecha, presionamos, presionamos, presionamos hasta que nos queden solamente 2 decimales. Veamos ahora con la zona este. Escribimos el signo igual y volvemos a escribir la palabra promedio punto sí y abrimos paréntesis. Volvemos a seleccionar nuestro rango de zonas. En este caso es de A5 a A19, pero dependiendo cómo lo escriban ustedes, podría ser que varíe este rango, pero siempre debemos seleccionar todas las zonas sin contar el título. Presionamos punto y coma, luego seleccionamos el criterio, perdón, que es de donde va a recopilar la información, que es la condición que se tiene que cumplir, que sería la zona este, punto y coma, y ahí el rango promedio son los montos. Lo que estamos calculando ahí es la cantidad de ventas por cada zona, pero no en suma, sino en promedio. Entonces vamos a seleccionar los montos para que de estos montos de la zona este me saque un promedio. Presiono Enter y la zona este pues era la zona que tenía pocas ventas. Si nos damos cuenta, las ventas son bastante
pues cortas, bastante pocas. Entonces el promedio pues también es bastante poco. Y vuelvo a seleccionar el signo igual, escribo la palabra promedio punto sí, abro paréntesis, selecciono mi rango de zonas, presiono punto y coma, le digo qué criterio o qué condición se tiene que cumplir, presiono punto y coma y voy a decirle que me calcule un promedio de todos los montos de esta condición, ¿verdad? Cierro paréntesis y al presionar enter, aquí me sale mi promedio. Lo que estamos haciendo aquí es calcular el promedio de ventas, o sea, los montos promedio por cada zona, por la zona norte, sur, este y oeste de manera individual. Entonces aquí la función va a seleccionar solamente los que cumplan con esta condición y ya hace de lo que se trata la función, ¿verdad? Puede ser promedio, puede ser suma o puede ser contar. Y para poder encontrar el promedio de ventas por vendedor, es decir, saber cuánto en promedio vendió Ana, podríamos solo calcular el promedio de estas celdas, pero pues la idea es practicar el promedio con esta función de promedio punto sí. Entonces vamos a escribir el signo igual, escribir la palabra promedio punto sí y abrimos paréntesis. Entonces aquí recordemos que como está hablando de vendedores, nuestro rango principal va a ser todos los vendedores. Aquí ya no es las zonas, sino los vendedores. Presionamos punto y coma y nos pide otra vez el criterio o la condición, que sería Ana. En este caso lo que queremos saber es el promedio de ventas que hizo Ana, punto y coma, y todos los montos, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a saber cuánto vendió? Pues seleccionando todos los montos. Cierro paréntesis y presiono enter y aquí me da el promedio de ventas de Ana, que sumando todos esos montos ya me calculó el promedio de cantidades vendidas o el promedio en dinero que ella hizo en ese mes. Después voy a hacerlo con Juan. Escribo la palabra promedio punto sí, abro paréntesis, selecciono todo mi rango de vendedores, porque en este caso ya no es por zona, sino por vendedor. Presiono punto y coma. Voy a decirle qué condición se tiene que cumplir, que en este caso es Juan, punto y coma, y selecciono todos los montos, todas las cantidades vendidas, para que de ahí solo me seleccione las ventas de Juan y calcule un promedio de las ventas de Juan. Entonces, cuando presiono Enter, ya me sale el promedio de ventas que hizo Juan. Ahora veamos con Pedro, de la misma manera, escribimos el signo igual. Siempre debe llevar el signo igual. Promedio, punto sí, y abro paréntesis. Selecciono todos mis vendedores. Selecciono punto y coma y le digo que solamente quiero el promedio de lo que Pedro vendió. ¿Y qué fue lo que Pedro vendió? Pues vamos a seleccionar todos estos montos. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y aquí encontramos mi promedio. Si se dan cuenta, esto cambia porque aquí calcula promedio. En cambio aquí solamente hizo una suma. Sumó todas las ventas de esos vendedores. Y vamos al último vendedor, que sería Iris, y escribimos la palabra promedio. Promedio punto sí y abro paréntesis. Vuelvo a seleccionar todos mis vendedores. Presiono punto y coma. Le digo que la condición ahora ya es solamente Iris, no todo, sino Iris, punto y coma. Y pues vamos a seleccionar las cantidades para que pueda calcular el promedio. Cierro paréntesis y presiono Enter. En los cuadros de arriba lo que hizo fue calcular cuántas ventas se hicieron en la zona, en cada una de estas zonas, el total de cantidad, o sea, los montos que se vendieron en total por zona y luego ese promedio por cada zona. Y en los cuadros de abajo lo hizo pero por vendedor. Lo que hicimos aquí fue seleccionar entre todos nuestros vendedores todo lo que vendió Ana, todo lo que vendió Juan, todo lo que vendió Pedro y todo lo que vendió Iris. Y aquí lo que hicimos fue sumar los montos y aquí sacar un promedio de estos montos. Por favor, cuando me envíen su tarea, que va a ser este mismo archivo, este mismo documento, solo que ya con estos cuadros hechos, con otro tipo de letra, pueden ponerle color a los cuadros, como ustedes quieran. Si me van a enviar captura, por favor, posiciónense en cualquiera de estas celdas donde ustedes utilizaron la función y le toman captura a todo.
a toda el área, desde aquí hasta abajo, para que yo pueda ver en la barra de fórmulas que sí utilizaron ustedes fórmulas para poder hacer este ejercicio. Como les repito, usemos estos mismos valores para que sepamos si nos salió o no nos salió y no haya pierde. Y tienen hasta el próximo miércoles para poder enviar la tarea. Si tienen alguna duda, la resolvemos mañana durante el periodo de clases. Este documento tiene un valor de 10 puntos y para poder trabajar, ustedes pueden entrar a la tarea, entrar a ver la última tarea publicada, las instrucciones y ahí mismo van a encontrar abajo el documento de Excel vacío para que ustedes puedan llenarlo, pero si no lo pueden descargar, les va a tocar hacerlo pues a mano, estar ustedes escribiendo todas estas cantidades. Espero que hayan aprendido un poquito más, que no haya dudas y si tienen dudas, con mucho gusto me pueden escribir en la plataforma o las resolvemos el día de mañana. Se cuidan chicos, que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.